Pasemos ahora a escuchar la conferencia inaugural denominada Construir comunidad en y desde la universidad. Nos acompaña el doctor Alfonso Torres Carrillo, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Sociología Política y de la Administración de la Universidad Santo Tomás de Aquino, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, profesor emérito de la Universidad Pedagógica Nacional. Fue profesor en el doctorado interinstitucional en educación, énfasis en educación, cultura y desarrollo por parte de la Universidad Pedagógica Nacional y creador de la maestría en estudios sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido profesor en diversos programas de formación de maestros y maestras en diferentes universidades de Colombia. Con ustedes, el doctor Alfonso Torres Carrillo. Gracias, buenos días, colegas, compañeras, compañeros estudiantes. Esta invitación, que recibí para participar en este momento, para mí ha sido, muy significativa por varias razones. Uno, ya no está el nombre del evento, cuando quise, claro, esto que voy a compartir, como lo han dicho acá, lo dijo el decano, la mayor parte de quienes están aquí presentes son estudiantes en formación para ser educadoras, educadores, profesores, maestras, maestros. Entonces uno con frecuencia, claro, cuando uno, se vincula a una institución escolar, pues quizá que le toca dictar, palabra muy fea, que ciencias naturales, que sociales, que lenguaje. Pero cada año van a cambiar los estudiantes, algunas veces cambia uno de institución, algunas veces tiene la posibilidad uno de participar en procesos educativos comunitarios. Entonces uno, lo peor que puede hacer es creer que uno ya sabe lo que tiene que hacer. Cada vez que uno asume un desafío como este, pues implica saber con quiénes voy a conversar, en qué contexto, tal. Esas preguntas de Freire siempre ahí presentes. Entonces, claro, cuando yo vi esto que convocaba comunidades académicas que transforman territorios, dije, uy, qué bueno, eso es lo mío. E incluso se me ocurrió todas las combinaciones de palabras, comunidades territoriales que transforman academias. Esa es la otra vía posible, también. O con todo, ahí pueden hacer, cada uno invéntese todo el juego de palabras ahí que es posible con esas que están ahí. Pero ¿qué tenía precisamente de atractivo? Que estaban ahí a la vista una serie de palabras que hoy nos convocan. Por ejemplo, en las intervenciones de nuestras amigas directoras del departamento, hubo 3 personas, por ejemplo, que mencionaron una palabra. ¿Qué otras palabras sonaron por acá? ¿Quién quiere recordar así? A uno se le puede olvidar lo que dijo, pero le queda sonando una palabra. ¿Qué palabra por ahí fue común a varias intervenciones? Por ejemplo, esperanza. Pero hoy ya no podemos pensar cosas si no tenemos en cuenta la comunidad, el territorio, la esperanza y eso, ¿no? Incluso, me gusta más, la que aparece en el letrero también, que es transformación, ¿no? Que cambio mismo, ¿no? Incluso en portugués hay variaciones entre mudanza, transformación. Bueno, acá se toman un poco pero como sinónimo, pero cuando empezó a usarse la palabra transformación en los años 60, 70, tenía una connotación de mayor profundidad que la de cambio. Y en ese entonces, y yo ya me formo, aunque posteriormente en ese sentido, hablábamos mucho de educación transformadora, investigación transformadora, ¿no? Ahora un poco se ha invertido la idea como de transformar la educación, claro, es clave, ¿no? Pero ambas, siempre hay que mirar de que cualquier realidad hay que mirarla desde ambas o de muchas aristas y mirar que generalmente eso en que nos formamos los más antiguos, de ver las cosas como procesos lineales, unicausales, eso se queda corto para mirar que hoy todo, es multicausal y están las cosas en ambas direcciones. Bueno, entonces finalmente algo que dije, me voy a ir por algo que es algo que he trabajado y me gusta, que es como poner en sospecha, pero a su vez potenciar los sentidos de comunidad y de lo comunitario.
Y entonces por eso tiene ese nombre. Y entonces ya dije, bueno, ya me va a quedar fácil, voy a acudir a alguna presentación que tenga por ahí y la traigo, pero no, yo dije, no puede ser así. Cada rato que yo le decía a Lisbeth, voy a quedar ayer toda la tarde trabajando, porque claro, siempre a uno se le vuelve un desafío, entonces como decir, miren, ustedes, compañeras, compañeros, estudiantes, profesores, uno todo lo tiene que preparar muy bien, todo lo que hagamos, pero siempre tiene que estar dispuesto a que una vez preparado y en escena, haya que cambiar muchas cosas de las que uno ha preparado, pero si no ha preparado, uno no es consciente de lo que tiene que cambiar. En este caso, dije, bueno, voy a entrar por algo, no sé si ustedes saben, este año se cumplen 100 años del nacimiento de Orlando Fassborda. Como hace 4 años estábamos conmemorando el centenario del nacimiento de Paulo Freire, también nombrado hoy, y que son unas personas, digamos, muy inspiradoras para muchas de las cosas que hacemos y que aún, digamos, tendríamos que hacer. Y entonces, en este año yo incluso presido un comité nacional de la conmemoración del centenario y pues he tenido que estar en muchas actividades. Solo el primer semestre, no yo, sino se realizaron en el país, contadas por nosotros, 72 actividades de conmemoración, diferentes universidades. Todavía no, aquí en la misma Universidad del Cauca y en la región, en el departamento, se han hecho varios espacios de encuentro, de reflexión. Entonces digo eso es porque, claro, me la paso, todos los días tengo algo de Falsa ahí a la mano leyendo algo, entonces están ahí leyendo Falsa, encontré como algunos de estos textos de él sobre la universidad, que dijo por ahí en el año 2002, 2003. Y entonces ahí la preocupación, dije, bueno, voy a introducir con una reflexión, por eso solo esta diapositiva, es que en últimas todas estas palabras que están en lo que nos convoca como proyecto, como programa, lo que está diciendo es que habitualmente las universidades no han tenido comunidad, bueno, hasta diría, ni academia, ni transformación, ni territorios. Es decir, y ese ha sido un reclamo constante, por lo menos desde comienzos del siglo XX. Hace un poco más de 100 años, también hace 7 años están conmemorando los 100 años de algo que se llamó el Movimiento de Córdoba. Fue un movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba en Argentina que pues se movilizó, como deben hacerlo siempre los estudiantes y las estudiantes, en torno a una crítica a la universidad que había en ese entonces. Iban a sacar un manifiesto, se llamó Manifiesto Liminar, todo eso por Google y por ya podemos buscar, Manifiesto Liminar, Movimiento de Córdoba. Y claro, ellos como estudiantes le hacían muchas preguntas y muchas críticas a la universidad que tenían. Esas universidades de comienzos del siglo XX, que ya se supone que en términos políticos estábamos en la era republicana, pues seguían siendo universidades coloniales. Un poco había cambiado en cuanto a la manera de ser la universidad. Ustedes tienen una ventaja que a su vez es muy bonito, y le comentaba ayer a alguno de los colegas, les decía a los amigos y amigas que vienen desde Santander, no pueden irse sin ir a visitar los claustros principales centrales de la Universidad del Cauca, porque allí está, digamos, toda una historia. Uno vaya a la Facultad de Derecho, dice, no, aquí han sido presidentes estos caucanos, ¿no? Entonces ahí hay una historia muy grande, pero claro, también la herencia colonial también tiene cosas preocupantes. Y entonces precisamente una de las tantas cosas preocupantes era que la universidad que aquí en América Latina se había construido era una universidad pues centrada, digamos, y ni siquiera ni tanto en la producción de conocimientos, sino en buena medida en la comunicación, en la enseñanza de un conocimiento que más o menos se consideraba ya terminado, pero que especialmente estaba de espaldas a los contextos. O sea, un claustro universitario que podía estar acá en Popayán o en Santa Fe o en Cartagena, podía estarse enseñando lo mismo, independiente de los contextos. O sea, se podía estar enseñando retórica, se podía estar enseñando filosofía, donde el contexto era indiferente. Entonces, un reclamo que ellos hicieron fue, miren, la universidad está de espaldas a la sociedad, la universidad debe dar la vuelta y relacionarse con la sociedad. Y son los que van a acuñar, digamos, la expresión de extensión universitaria. Eso no es muy común en contextos europeos ni anglosajones.
Por eso en América Latina una de las funciones misionales, como llamamos estructurales, es la extensión. Claro, en ese entonces, claro, ya de por sí eso que hicieron los chicos y chicas era ya poderoso, aunque su idea de extensión aún era una que hoy tenemos que cuestionar. Y claro, en ese momento era, miren, somos universidades con las que tenemos muy buen conocimiento, pero no la compartimos con la sociedad. Entonces la idea de extensión era, eso que aquí vemos de astronomía, tal cosa, de retórica, de filosofía, hay que llevarlo a la sociedad. Era una manera de extensión como de la universidad hacia los territorios, diríamos. Por eso todo eso hay que transformarlo. Claro, a que estuviera cerrada en sí misma o a que dialogara, a que se comunicara con la sociedad, ya era un avance, pero insuficiente, ¿no? Por eso uno de los textos de Freire se llama extensión o comunicación, porque ya, claro. Entonces, claro, luego, precisamente este segundo párrafo es tomado de un texto de Fals. Él, en una charla que hacía en el año 2002, en una lección inaugural, así como esta, pero de un semestre en la Universidad Nacional, traía un poco lo que ellos discutían y vivían a mediados de los años 60, se habían pasado 50 años más del Manifiesto de Córdoba y aún estaba la preocupación. Entonces él trae y cita a quien fue uno de los rectores de la Universidad Nacional de Colombia en esas décadas de los 60, que hizo una famosa reforma, la Reforma Patiño, se conoce, y que precisamente parte de la conflictividad de ese entonces es que la mayoría de los profesores se opuso a la reforma y Fals, Camilo, todos y no era otra cosa que lo mismo. O sea, este señor había dicho, miren, es que la universidad está de espaldas al país, aún, miren, y eso que no había todavía oído a Shakira, pero encontró que, miren, que la universidad se encontraba aislada, sorda, ciega, sordomuda. Claro, o sea que no es. Entonces, miren, han pasado 50 años y aún están criticando eso. Y encuentro luego ya, preparándome ahí sí para la charla, y traje el libro, lo leí aquí ayer, o lo volví a leer, de Boaventura de Sousa Santos sobre la Universidad del siglo XXI. Y comenzando el siglo, ya eso es hace menos de 12 años, vuelve él, digamos, a reconocer, incluso para las universidades europeas y todo, el mismo problemita. O sea, las universidades, digamos, ahora ya no tanto de espaldas a la sociedad, sino, digamos, subordinadas básicamente a las lógicas y demandas del mercado. O sea, había en esa preocupación de distancia entre sociedad y universidad, quienes habían ganado la partida en tiempos más recientes fue el mundo, digamos, del mercado y todo lo que se volvieron, pues las políticas, ya que tenemos expertas en economía de más de 3, 4 décadas para acá, las políticas neoliberales, que entre otras cosas, pues buscaron debilitar la universidad pública y estatal, desfinanciación. Charlábamos ayer que a comienzos del siglo XXI, la mayor parte de nuestras universidades públicas estábamos sufriendo y quejándonos pues, por la desfinanciación. En Brasil, el segundo gobierno de Ignacio Lula de Silva estaba creando 18 universidades públicas. Entonces ahí había como otras cosas. Y entonces, para lo que nos interesa, él va a decir, bueno, o sea, hay que volver a rescatar, digamos, la universidad de lo que él llama una triple crisis, dice, de legitimidad, de varias cosas, porque tiene que ver con algo también, y es que esa imagen clásica que teníamos de la universidad como el centro del saber, pues se ha diluido. O sea, dice, hoy más bien existe un mundo pluriversitario, si seguimos asumiendo esa universidad como centro del saber, y es que hoy en muchos campos los conocimientos más fuertes y activos se están dando no solo en la universidad, sino en otros espacios, de centros de investigación, de cosas. Ve eso que nos formaron a los más antiguos diciendo que primero venía el conocimiento básico y luego la aplicación de las tecnologías. Hay veces pasa lo contrario, son en el Silicon Valley y bueno, en todos estos centros de producción, digamos, en este campo de punta de la informática, de la telemática, que allí es donde se está haciendo la investigación de punta y que luego va a las universidades, o nunca llega a los celulares y llega a nuestros bolsillos. Pero entonces él, claro, profundiza
y analiza que la universidad está siendo desafiada por muchas cosas y que tiene que estar pilas y alerta para eso. Y una de esas es eso, no solo, digamos, esa falta, digamos, esa ausencia, digamos, de estar ahí en la punta, como lo estaba en otros momentos de la producción de conocimiento, sino que también cierto distanciamiento aún con la sociedad y una amenaza permanente, digamos, de políticas, digamos, también que querían disolver o que aún quieren disolver el mundo universitario. Y en algún momento él va a proponer, precisamente además de, bueno, democratizar la universidad hacia adentro y hacia afuera, es que esa reforma debe pasar que la universidad, para que continúe siendo universidad y a donde llegue lo sea, debe articular simultáneamente docencia, investigación y lo que en esta tradición se ha llamado extensión o proyección social. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo leyendo los documentos de este programa, en el que nos acoge, el programa, digamos, del ministerio, si uno leía ahí las primeras líneas de afán, pareciera que hubiera sido solamente la idea de llevar, como lo hacen las universidades, se lo dijo aquí el señor rector, de llevar a las regiones, a los municipios, pues la universidad. Y ya de por sí eso está bien. Pero ya leyendo el conjunto del documento, pues dije, me sentí muy identificado, es porque es todo lo que aquí se ha conversado. Es decir, si queremos llevar a la Universidad del Cauca a Guapi, pues no solamente para que se den clases en Guapi, sino que allí también haya investigación con Guapi, desde Guapi, y haya una interacción muy grande. Porque claro, lo que más sale barato, digamos, a los gobiernos es eso, hacer docencia, ya la investigación cuesta un poquito más, pero creo que si es eso de ir a los de una presencia mayor de nuestras universidades públicas estatales en los territorios, pues como que nos toca con todo, si no estaríamos ahí repitiendo, clonando eso que se está criticando hace un siglo. Y creo que es bien clave porque además él mismo, este autor, en otra parte del libro, habla de una extensión, como empezó a ser cuestionado esa idea de que la única manera de relacionarse la universidad con las poblaciones, con el territorio, era llevando lo que hizo la generación de Falsborda, de Freire, de Camilo Torres Restrepo y otros, y otras, porque María Cristina Salazar fue, digamos, clavísima, como hoy lo sabe, se nos fue Lisbeth, que hoy cada vez se sabe que buenas de las cosas que hizo Freire se debieron a sus conversaciones y a la influencia que tuvo su esposa Elsa, que era educadora de formación, era normalista, como muchos de ustedes, y hay que ver varias de las cosas que ahí fueron escritas por Freire. Entonces, una cosa que pasó en esa generación es que, aún en ese entonces, quienes llegaban a la universidad, años 50, 60, eran personas más o menos de clase media para arriba. Hoy yo soy profesor de una universidad pública, o he sido profesor, entonces a mí me alegra ver siempre eso, que a nuestra universidad llegan caritas más como las nuestras, donde podemos decir mi mamá era indígena o es indígena, o lo era tal, más morenitas, o sea que hay una variedad, digamos, de rostros que expresan también diferentes orígenes sociales, culturales, étnicos. Hace 100 años quienes estaban en la universidad eran blancos de élite. Hace 50 años ya llegaban por ahí que uno que otro mestizo, pero de clase media. Entonces esa generación, su gran avance fue decir, nosotros los investigadores, los académicos, los intelectuales debemos ir a las poblaciones, comprometernos con ellas, que fue un gran paso, ¿no? O sea, Falsborda y su combo allá, el grupo La Rosca, en algún momento en el año 71 deciden, ustedes vayan hacia Putumayo, ustedes vayan hacia el Cauca, ustedes vayan hacia la costa, y era esa idea, ya no era solo ese extensionismo de que vamos a beneficiar a la sociedad con nuestros grandes conocimientos, que es importante, sino que ya era, vamos a irnos también a involucrarnos, a comprometernos con esas comunidades y esas poblaciones, que ya es clave. Pero lo que está pasando hoy, y por eso de la extensión en contravía, es que en muchos territorios, y precisamente un ejemplar, ahí vale la redundancia, es el Cauca, ¿no?
donde ustedes, además, como lo decía el señor decano, o en el contexto de tantas adversidades y complejidades, también hay una larga y bonita historia de organización, de luchas sociales, y gracias a esas luchas sociales es que, poblaciones, digamos, como los pueblos indígenas del departamento, pues han generado sus organizaciones, el CRIC, y no solamente sus organizaciones, sino sus propias propuestas educativas, sus universidades. Entonces ahora, ¿cómo decir nosotros aquí los de la universidad vamos allá a llevarle el conocimiento a estos allá? No, de tú a tú, y en buena medida la extensión en contravía es que seguramente, como pasa y charlábamos ayer, por ejemplo en Brasil, con el movimiento Sin Tierra, el movimiento de campesinos sin tierra es tan fuerte y poderoso que me contaban ellos, tenemos 92 parcerías, 92 convenios con universidades públicas y somos nosotros los que decimos, venga, invitamos a la Pedagógica, a la del Cauca, a la UIS, porque queremos hacer tal cosa y tal. Entonces, solo para decir, hay que ver todas esas posibilidades, porque de todos modos siempre pesan esos imaginarios de que desde algún lado, ve, ya el decano está todavía, pues hizo ese reclamo, que caería muy bien, qué pena, yo estoy hablando, digamos, una persona de Bogotá, pero como lo saben, Estelita, Robert y varios de los que conocen, aquí el doctor Balbuena, he caminado territorio. O sea, vivo en Bogotá, pero yo no estoy hablando desde Bogotá, sino estoy hablando o queriendo hablar desde esto que estoy diciendo. Entonces, es clave eso, ¿no? Porque siempre, digamos, un efecto de toda cultura, de todo, es que uno siempre, todas las culturas son céntricas, o sea que uno desde su experiencia cultural ve el resto del mundo y eso hace veces que se le dificulte reconocer que hay otros como uno que tienen otros mundos y que lo que haya que construir siempre toca hacerlo ahí en combo. Bueno, entonces esto era como la introducción, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Que ya, entonces viene ahora la pregunta, es para que vean un poco lo que decía Lisbeth, con la pregunta y todo, cuando hoy me veo desafiado, esto todo se me vuelven preguntas. Entonces, claro, acá lo que estaría de fondo, yo quiero poner en juego en la charla es la relación, el vínculo, las relaciones universidad y sociedad. Y una cosa que me gustó también, que dijiste tú aquí, la coordinadora del proyecto, es esto de co-crear, que en el cartel diga construir. Porque eso también nos pone en una alerta, y es que otro de las como peligros, digamos, de todas las culturas, es que tienden a fijar las cosas, a creer que todo ya está dado, que estamos en un mundo de cosas fijas, y no lo que sí saben más los pueblos ancestrales, que estamos en un fluir, en un movimiento permanente, perpetuo, y todo hay que verlo en esa mirada. Entonces, claro, ya entonces digo lo que digo, entonces ya empiezan las preguntas de sospecha. Comunidades académicas, ve que es el nombre del proyecto, ya están, las estamos haciendo, no está claro, las queremos construir, y las queremos co-construir, las queremos crear. Entonces, cuando están estas palabras, entonces ya me siento yo muy contento porque es eso, nada hay que tomarlo así. Pues. Entonces, claro, pero entonces uno dice, bueno, la palabra comunidad, que ha salido también en todas nuestras intervenciones, también como todo tiene sus trampas, porque algunas veces como que se vuelve una palabra comodín, que está en muchas cosas. Entonces, ve aquí comunidad universitaria, comunidades virtuales, comunidades indígenas, comunidades de aprendizaje, comunidades religiosas, comunidad LGTBI, que genera como un efecto que ya las comunidades están ahí y que como que son homogéneas, unitarias, que como todo lo que hay dentro de esa palabra comunidad es armonía, tal. Digamos eso para las universidades, no, tal vez habrá que construirnos como comunidad universitaria, pero no suponer, porque si uno se choca con la realidad, como pasa. Por ejemplo, muchas veces en algunas carreras, hay que decirlo, soy muy amigo y amiga del trabajo social, entonces se forman con una idea de comunidad, como un grupo poblacional que está en un territorio y que por tanto ya comparte, se identifica en todo, ¿ves? Esa palabra que se dice como una unidad ahí, y resulta que van, igual cuando están haciendo las prácticas en los barrios, en las instituciones, que se llaman comunidades escolares, y un día hablan con unos y tal pasa. Al otro día, cuando van a la otra semana, ya son otras personas que pronto hablan mal de los que hablaron la primera vez, o que acuerdan una cosa y después con los otros dicen no. Entonces, ay, pero yo creía que eran una comunidad.
Entonces lo bonito de la palabra comunidad, pero si uno se descuida, la comunidad también lo puede. Entonces, claro, entonces yo, como investigador, como profesor, bueno, termino con una pregunta. ¿Cómo asumir un concepto de comunidad más allá del de comunidad local y que no conlleve la idea de lo unitario, lo homogéneo, lo uniforme, lo excluyente o la negación de lo individual y la diferencia? Porque hoy, por ejemplo, en contextos más urbanos, en contextos ya... claro, una cosa que digamos, también se ha construido desde la modernidad y Occidente y que también nos atraviesa es esa reivindicación de lo particular, de lo individual, de lo singular, de la diferencia. Entonces viene esa gran pregunta que hay que resolver, comunidad y diferencia. ¿Será que para ser de una comunidad tengo que volverme igual a todos los de la comunidad? Eso queda en el ambiente en muchas ideas de comunidad. El desafío hoy es la comunidad entre diferentes, la comunidad entre singulares. Pasemos esto. Entonces el librito que aparecía ahí es un librito donde, digamos, que es digamos, hice esa búsqueda, digamos, para resolver eso. Entonces, claro, yo, digamos, me vinculé como profesor a un área que era el área de ciencias sociales, de la investigación histórica, tal, pero muy pronto también comencé a participar en la universidad de una experiencia parecida a la que se vivía y se ha vivido aquí en la Universidad del Cauca, y era de un grupo de profesores nucleados en torno a algo que se llama educación comunitaria. Entonces yo, que me reconocía como educador popular, dije, uy, pero ¿cómo así que educación comunitaria? Porque entonces, desde ese entonces me picó el bichito de decir, bueno, ¿cómo entender la comunidad y lo comunitario? Porque incluso para ese momento, yo que venía de vivir en un barrio popular, muchas veces muchas cosas que se les ponía el adjetivo comunitario, más bien era como preocupante, que es que bienvenidos al desarrollo comunitario, eran unos programas ahí para que todos los barrios hiciéramos unas cosas iguales, o que la participación comunitaria muchas veces era lo que dijo el decano, vamos a que la gente por ahí hable, y ya eso es la participación comunitaria. Entonces, claro, yo estaba lleno de preguntas y ya empecé a mirar que más o menos de los años 90 para acá, o sea, hace 35 años, hay como todo un renacer, tanto en estudios, reflexiones sobre la comunidad, sobre lo comunitario, pero especialmente todo un renacer en las luchas sociales de reivindicación de temas y motivos comunitarios, que vamos a ver. Entonces ha sido como en ese cruce que yo he ido construyendo eso. Y precisamente en esas, tanto a mis sospechas se sumaban las que yo encontraba leyendo autores que precisamente ponían en sospecha eso. Miren, es que si esa imagen arraigada de comunidad que está, por ejemplo, incluso eso de las Naciones Unidas por el año 58 dio una definición estándar de comunidad, que ha hecho mucho mal, porque básicamente asume eso, es un grupo de población generalmente pobre, tendemos a utilizar la palabra comunidad solo con pobres. Vamos a la comunidad. Uno nunca se imagina cuando dice vamos a hacer una práctica comunitaria que va a ser con otro sector social de la población. ¿Por qué no podría hacerlo? Porque tenemos la representación que como que solo los pobres son de comunidades. No hay otra posibilidad de comunidad. Y claro, eso trae consigo todo eso, pues el de tal, que habitan el territorio, pero especialmente esa idea de que todos los que están en una comunidad comparten no solo características, necesidades, sino ya como proyectos comunes. Y sabemos que no, puede que sea deseable que se construya, pero como que lo damos por sentado. Y ya, aquí nos vamos a detener, pues hay una cantidad de autores que dicen, no, eso está en sospecha, es un recurso ideológico, el poder, es una reelaboración de una idea de rebaño que viene del cristianismo. Dicen unos, otros no, es que eso es una salida, un escape a algo, pues eso lo tendría que ser un europeo. Para ellos, digamos, los procesos de individualización y de masificación ya son ineludibles y además deseables, y entonces todos los que reivindican temas comunitarios son como gente que, quiere volver al pasado, que eso es no sé cuánto, bla, bla, bla. Bueno, entonces pasemos a la siguiente, que nos vamos a detener porque vamos ya en lo propuesto. Entonces, claro, en contravía, como siempre, pues lo que nosotros a mí me llamaba la atención esto, yo comencé con muchas preguntas, muchas sospechas, que ahora ustedes están todos sospechando de comunidad. Muy bien. Pero igual, yo en los trabajos populares, en los barrios, muchos de estos colectivos de chicas, de chicos, de trabajos ambientales, y si uno se acercaba por estos lados, iba a conversar con las organizaciones indígenas, pues para estos procesos comunidad es un sentido muy potente.
que se reivindica, que se define, la lucha por la comunidad, las tierras comunitarias. Entonces yo decía, entonces ahora, sí, incluso compran en los barrios muchos procesos, dicen, es que nuestro trabajo es comunitario y no es clientelista, paternalista, es decir, usaban lo comunitario, se usa lo comunitario para afirmar como algo que es propio, interesante, auténtico. Entonces yo dije, no, pues lo que hay que hacer es entrar a mirar esos usos, esos sentidos de comunidad y tratar de construir, digamos, a partir de ellos y de la lectura de autores, hay que hacerlo siempre, un concepto de comunidad que me permita, por lo menos, digamos, que es el caso de cuando uno lo hace en clave de investigación, ese concepto que me ayude a leer, a comprender realidades específicas que se autodenominan o que aluden a cosas comunitarias. Pero también, que es lo segundo, mirar en qué medida comunidad, lo comunitario, también se puede volver en una fuente de sentido que justifique que yo diga, hago educación comunitaria. Ya no tanto por el supuesto de que trabajo con unas comunidades que ya están dadas, sino que voy a construir un proceso comunitario es porque voy a contribuir a construir comunidad. Pero bueno, ¿cuáles serían el contenido de comunidad? Compañero, sigue. Las comunidades virtuales pueden ser un obstáculo en este momento. Entonces, claro, ya, yo inicialmente lo que hice con una cosa que tenemos como un derecho los profesores de planta de las universidades públicas, que es el año sabático, tuve un año leyendo cuánta cosa había sobre comunidad que dio origen al librito que se llama El retorno a la comunidad. Y era lo que decía, que yo encontré ahí que había tanto un retorno en la lucha de movimientos sociales como un retorno en las conceptualizaciones, en sociología, en antropología, en filosofía política, pero allí muy pronto, pues dije, no, pues esta historia no hay que hacerla solo desde los autores, sino desde los actores, desde los movimientos sociales, que es este libro, es que en qué medida, digamos, la comunidad y lo comunitario en América Latina está. Y precisamente, digamos, yo casi no uso epígrafes o algo, pero aquí entonces tomo algo de Galeano que dice, la comunidad es como el mayor aporte que da América Latina, como decir, a las luchas sociales en el mundo en este momento. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y para ustedes no es ajeno, claro, muchas de las dinámicas sociales y culturales que se dan allí donde han prevalecido a pesar de todos los pueblos indígenas, afro, es que, digamos, lo comunitario, la comunidad, atraviesa de buena medida, digamos, todos los vínculos. No solamente los vínculos entre humanos, digamos, decir, somos una comunidad, formamos una comunidad, sino incluso los vínculos con lo que desde Occidente llamamos la naturaleza, el cosmos, y es que hay una relación de comunidad con todo, con el agua, con el río, con la montaña. O sea, ya no se ve como unos objetos. Bueno, nosotros nos educaron para ver todo eso como unos objetos que nada tienen que ver con nosotros, que podemos controlar, manipular, vender, comprar. En cambio, digamos, cuando el peso cultural, digamos, por ello hablo de persistencias, que pese a todo persiste, insiste, estas formas, digamos, que están atravesadas, yo digo, son comunidades como modos de vida. Es decir, todo, digamos, está organizado en ese sentido. Autoridades comunitarias, territorios y tierras comunitarias, fiestas comunitarias, todo alimenta a la comunidad. Ustedes lo saben, una mayordomía, una fiesta, la celebración, todo alimenta esa idea de comunidad. Pasamos a la siguiente. Pero también, digamos, empiezo yo a encontrar que en las luchas, en los procesos de movilización recientes, no solo una de las demandas es, por ejemplo, la defensa de la comunidad, que es que estas tierras comunitarias, sino que también en la dinámica misma de la acción colectiva, lo comunitario lo atraviesa todo. Pues la minga, ¿qué es la minga? O sea, no solamente es la institución cultural y social de la reciprocidad del trabajo en conjunto, sino miren qué interesante, estas movilizaciones que ya hace que 20 años, desde que comenzaron la minga indígena, comunitaria y popular, pues se le ha puesto ese nombre, quiere decir eso, que es solo en comunidad nos movemos y con eso también logramos cosas. Pero también
tanto en estas poblaciones, digamos, entre comillas, más tradicionales como en otras más occidentalizadas, también, digamos, nos gustan iniciativas que incluso no han surgido de nosotros, pero que nos evocan otra palabra que ha circulado hoy en las intervenciones iniciales: cooperación, ayuda mutua, claro. ¿Qué es esto? Entonces, generalmente, muchos procesos comunitarios tradicionales también tienen su cooperativa, su tienda cooperativa, su mutual, bueno. Entonces, bueno, seguimos. Así, espere, el anterior quiero decir algo que es interesante, y es que algo que yo había encontrado por allá antes, haciendo la historia de los barrios de Bogotá con la gente, y era que encontraba que habitualmente, en cualquier relato de la historia de un barrio, que comienza diciendo cualquier señora o señor hoy ya anciano de hoy, es que al comienzo aquí había más comunidad. Es que cuando estaba formando el barrio nos ayudábamos, que esta persona necesitaba esto, la apoyaba, que para hacer el acueducto trabajábamos todos los sábados, todos los domingos para arreglar. En cambio, se ha ido perdiendo la comunidad porque ahora cada uno hizo su casa, ya ni mira al otro, el que hizo casa de 3 pisos ya no ve al vecino que es la casita ahí, aún que no es de material. Entonces miren cómo la gente, sin ponerse como yo a perder tiempo, no fue perdiendo, a leer y a leer, encuentra conclusiones muy claras. Cualquier persona le dice, aquí antes había más comunidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que un barrio no es comunidad siempre. Que puede haber comunidad, se puede perder comunidad, pueden haber comunidades simultáneas. Y entonces yo encontraba eso, que claro, ya uno investigando encuentra que en últimas todo eso que hay aún, como el convite, la mano prestada, muchas instituciones actuales son herencia y reelaboraciones de eso que viene de lo ancestral no solo indoamericano, sino también africano. El Ubuntu, el soy porque somos, está poniendo eso. O sea, somos, digamos, en el mundo occidental que nos metimos en la cabeza que primero éramos unos individuos y después nos juntábamos con otros. No. Nosotros nacemos en contextos comunitarios y nos hacemos sujetos dentro de comunidades. Y entonces era muy común en las etapas iniciales, no solo en la construcción de la escuela, del barrio, del camino comunitario, de los caminos veredales, que esto de lo comunitario se activa, pero si no lo estamos alimentando permanentemente, se puede desactivar. Entonces eso. Y una cosa también es clave, y es que en algunas situaciones límite, donde precisamente eso lo aprendimos precisamente ahí con Lola trabajando en Armenia, después de un terremoto que hubo y acabó con parte de la ciudad, y es que la gente contaba historias como la siguiente. Decía, bueno, aquí al comienzo éramos comunidad, pero se fue perdiendo tal. Pero cuando vino el terremoto y todo se cayó, por ahí la señora que le funcionaba la estufita de gasolina, la puso a funcionar, preparó un tinto. ¿Para quién? Para todos. Eso es tal. Y así, entonces ya yo, como soy todo así obsesivo, entonces ya encontré que en Guadalajara, cuando hubo tal estallido de un gasoducto, allí también se encuentra lo mismo, que en esas situaciones límites la gente casi surge espontáneamente esa idea de ayuda mutua, de colaborar, y entonces eso. Y después ya encontré hasta un autor que decía, no, el origen de la palabra comunidad, comunitas, tenía que ver con eso, con momentos nacientes de la sociedad, donde como que uno tiende ahí a apoyarse y todo, y que eso después decae cuando, lo que él llaman, digamos, otros momentos más, digamos, societales o de Estado, que al ordenar las cosas para que sean mejor, muchas veces se mata la comunidad. O sea, que la comunidad ya no solamente está amenazada, digamos, por el mundo del mercado, tal, sino muchas veces también por el Estado. Tal. Entonces, sigamos, ¿ves? Condiciones de diáspora, desplazados, cuando coexisten personas desplazadas, si no sean conocidas previamente, es eso. Uno solo, eso lo diría Lisbeth, también está Lisbeth, uno se siente colombiano cuando no está en Colombia. Que uno va por el metro de cualquier lugar y ve que alguien lleva la mochilita Arhuaca. ¿Usted es colombiano? Entonces puede iniciarse una conversación que no se iniciaría si estamos acá todos con la mochilita Arhuaca. Entonces muchas situaciones límite también hace que uno dice, bueno, tal, me encuentro con el otro. Pero también algo que es bien clave es que hasta acá esas dinámicas comunitarias eran como no espontáneas, pero como obedeciendo a procesos culturales, no necesariamente planeados, sino de largas herencias culturales, pero también, claro, yo mismo era hijo de otro tipo de comunidades, que son las comunidades intencionales,
Cuando uno, identificado por unas ideas o por las ganas de hacer algo, dice juntémonos y hagamos cosas, como lo que está pasando acá con este proyecto. Acá estamos frente a un caso de una comunidad intencional. Ve, entonces eso, por ejemplo, con Estelita, con Robert, nos vemos por ahí 1 o 2 veces al año, o 3, bueno, o puede pasar 4 que nos vemos, pero nos sentimos parte de una misma familia. Veamos, estemos presencial, ¿no? Pero así con otras personas que en diferentes lugares de Colombia hacemos educación popular y nos hemos juntado en algunos momentos y hoy nos llamamos que colectivo de educadoras y educadores populares, pero no tienen ni estatutos, pero allí todos confluimos. Y que vamos a hacer el diplomado latinoamericano y ahí 15, 20 personas todas trabajando juntos. No, que necesitamos una universidad que respalde la propuesta. Aquí la universidad, por la iniciativa de los compañeros, y bueno, esa propuesta va a estar respaldada por la Universidad del Cauca. Entonces son cosas que van fluyendo ahí. No hemos hecho un contrato todavía formal para ver cómo definimos nuestras reglas. Entonces, claro, entonces ¿qué encuentra uno? Que también en otros contextos no necesariamente ligados a lo tradicional, porque durante mucho tiempo, por ejemplo, los críticos de la comunidad decían, sí, eso es comunidad chévere, pero allá para los indios, no, eso fue el pasado, eso ya no es algo que nos compete. No, pero resulta que hasta en el contexto contemporáneo, en condiciones de adversidad, el cooperativismo nació como parte del movimiento obrero. Después ya las miradas más ortodoxas despreciaron todas estas dinámicas de economía solidaria, de economía popular, pero ahí está algo clave. Y igual, las comunidades se sostienen todas por muchas cosas, que es una pregunta, ¿cómo sostener una comunidad? Entonces, claro, una cosa, en últimas las comunidades son una forma de grupalidad, digamos, con sentido. Toca consentidas y consentidos. Entonces, si no compartimos unos valores, creencias, ideas, proyectos, eso se va a diluir. Pero no necesariamente que nos sentemos el primer mes para tener todo eso claro, sino eso se va aclarando, pero sí ese horizonte común pues va creando otras cosas. Entonces ya vínculos, espacios, encuentros. Por ejemplo, está lo que ustedes están haciendo muy bien. Encuentros cada tanto tiempo pues van construyendo por una comunidad entre los que están participando en el proceso más activamente. Pero también, diríamos, hay que estar atento a eso, porque en últimas, digamos, lo que sostiene, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, son las, digamos, varias cosas. No era esta, pero dejemos, o sea, que acá es solo para decir que algunas personas han encontrado que aún en contextos altamente individualizados, como es el mundo de las ciudades, donde la competencia se vuelve como el centro, la individualidad, los reality shows son campeón, sí, o sea, es pura rivalidad, alimentando algo que es una construcción histórica, pero que en algún momento ahí sí los economistas clásicos lo atribuyeron como si fuera una cuestión propia natural de la humanidad. La competencia, eso es propio de unas sociedades, pero en otras no. Bueno, entonces, claro, entonces no hay cosa más chévere que estar ahí en el pastal en la universidad con los amigos. ¿Haciendo qué? Nada, perdiendo el tiempo, encontrándonos, riéndonos. Eso construye comunidad y ese tipo de comunidades nos sostiene, ¿ve? Una cantidad de líos en la casa, pero no hay con los amigos. No es que tenga uno que contarle a los amigos todos los problemas, pero uno sabe ahí que estando ahí es clave. Esa es una foto cuando vino todo el proceso de desmovilización y de desarme de las FARC, que a mí me llamó mucho la atención, claro, como yo ya tenía mi raye con lo de comunidad. Entonces, claro, muchos de los testimonios que hacían en los CTRs, en los centros, era la gente ellos recordando cómo. O sea, si uno le dijera cuáles son los 4 principios ideológicos de su organización, ni los saben. Pero ¿qué recordaban de la vida en la guerrilla? Que es que ahí se encontraban y charlaban y eran amigos y todo eso. Y ahí en estos otros espacios, lo principal, en esos testimonios de la prensa, era que querían sostener eso. Además de sus proyectos productivos, ¿cómo? Porque en últimas, pues como que uno sabe, uno se sostiene incluso individualmente de sus problemas cuando está en comunidad, ¿no? Los psicólogos lo saben, suicidio, muchas de estas patologías o situaciones muy graves hoy de nuestras ciudades y también de otros contextos, es eso, la falta del tejido social de apoyo básico, todo eso. Bueno, las barras, bueno, muchas cosas que hoy ahora llamamos. Entonces, ¿qué es lo que sostiene la comunidad? Entonces, claro, yo ya lo que me puse a hacer fue decir, bueno, voy a hacer muy juiciosamente, mirar
desde cuándo comenzó a utilizarse la comunidad, ya no en el sentido cotidiano que la usamos, vengo de la comunidad, voy para la comunidad, nombre de la comunidad, sino como un concepto, como una categoría. Y eso comenzó a usarse a finales del siglo XIX en Alemania por parte de un señor que se llama Fernando, ahí en la confianza, Fernando Tonís. Y entonces resulta que él tiene mucho parecido a nosotros. No era tan parecido a los otros que uno ha oído de sociología, Weber, Marx, Simmel, que eran personas muy urbanas. No, pues él era de una minoría étnica en Alemania. Porque uno, de pronto yo me formé en historia, y entonces yo creía que cuando uno veía la formación de los estados nacionales, siglo XVIII, XIX y XX, era que esa construcción de los estados nacionales, que monarquías, luego formas de gobierno como las que tenemos, es porque todos los alemanes eran alemanes ya, y solo les faltaba ponerse el sombrerito del Estado. No, pues resulta que igual, y decía, es que aquí, y es lo que decían muchos tratadistas, es que allá sí funciona, aquí en América Latina no, porque es que hay mucha mezcla, mucho indio, mucho negro, mucho pobre, eso nos dificulta ser una nación unitaria. No, pues resulta que allá también. Entonces resulta que yo me fasciné con este señor. Uno, era como si fuera del Cauca, no era de Berlín ni de ese, sino del norte, que es el norte campesino, allá en la zona como nuestro suroccidente, es el norte de Alemania, los que han hecho estudios en los campesinos, que hablan diferente. Hoy tuve una amiga hamburguesa, no de que estuviera loco y tuviera una hamburguesa de amiga, sino que ella era de Hamburgo, y entonces ella decía, es que allá los de Berlín se burlan de nosotros porque hablamos diferente, como decía, es que yo pronuncié mucho entonces yo sí, la paso burlando. Y entonces yo encuentro que incluso este señor tenía lengua propia, otra lengua, que después eso lo anuló la integración de Alemania. Entonces él se planteó preguntas que no se han planteado los otros, porque él se va a estudiar allá a alguna gran capital y empieza a encontrar uno que es diferente, pero especialmente que él encontraba diferente, que las maneras de relacionarse eran diferentes. De pronto a muchos les ha pasado así, que vienen de una población, de una comunidad indígena tal, y van al mundo muy urbano, y no, allá cada uno con su lado, este es mi libro, que no, me lo prestan uno porque yo lo compré. En cambio, de pronto en otro contestó, venga, yo le presto eso. Entonces él encontró eso, dijo, él incluso era de ideas de izquierda, socialista, y él era marxista, digamos, de lo que arriba, pero dijo, miren, es que yo estoy encontrando que el capitalismo, además de transformar las relaciones sociales de producción, lo que ha ido transformando más sutilmente son los vínculos sociales. Entonces, miren, cómo antes predominaban estos vínculos basados en la confianza, en la reciprocidad, dentro de las familias. Hace toda una caracterización y dice, no, y aún perviven en otras prácticas, pero la economía o el capitalismo se ha sostenido ayudando, digamos, a producir también el individualismo, la competencia, los valores, la importancia, digamos, de esta manera de pensar que hoy tenemos muy arraigada, de lo que llaman la racionalidad de costo-beneficio, cuánto cada cosa. Y él dice incluso, el ejemplo paradigmático de la relación capitalista es el contrato. Ve que los que han hecho, si son de derecho, a uno le dicen que es un contrato, es un acuerdo de voluntades, que es donde yo digo, bueno, ¿qué voy a...? Sí, o sea, ¿cuáles son las reglas del juego? O sea, la racionalidad es lo que organiza eso. Mientras que la comunidad, él habla de son vínculos intersubjetivos, basados en una cantidad de cosas que pueden ser reciprocidad, compromiso, cooperación, y que, digamos, lo que hay en el mundo contemporáneo es una tensión permanente para él en esos dos tipos de vínculos. Obviamente él apostaba por reivindicar esos vínculos de comunidad que él dice, miren, no solamente son... Claro, algunos vínculos comunitarios se construyen territorialmente, o sea, el hecho de coexistir durante generaciones, una población que tiene que hacer todo esto, de compartir colectivamente todas estas cosas, digamos, de construir la vía, de aplanar el terreno, de adecuar. Claro, no le da tanta importancia. Si estuviera aquí, Cauca hubiera visto también lo cultural como un elemento que tejía también ese sentido común. Y entonces él dice, no, pero también hay vínculos comunitarios cuya referencia es lo parental. Digamos, él decía incluso ese vínculo madre-hijo, digamos donde la mamá, digamos, lo da todo por el hijo que está dando en ese contexto, lo que él conoció, como lo vio. Entonces es como un ejemplo también de vínculo comunitario. Pero también puede haber vínculos comunitarios ligados a
a compartir ideas o sentidos. Entonces él mismo dice, yo mismo me siento parte de una comunidad con los otros socialistas. Entonces los llamaba comunidades de espíritu o comunidades de futuro. E incluso llega a decir, y yo lo entendí porque soy hijo de carpintero, es la relación, por ejemplo, que tiene un carpintero o un artista con su instrumento, el carpintero con sus herramientas, es muy de cuidado, de amoroso. O sea, este martillito lo uso, lo quiero, que él ya veía en el contexto de la industrialización que era diferente al vínculo que construía un obrero, por ejemplo, con la máquina, que hoy le tocaba esta, pero mañana otra. Nadie quiere a la máquina, pero uno sí quiere el instrumento, el corta uñas, lo que sea, porque tiene un vínculo ahí muy cercano. Entonces, es un autor que nadie lee porque precisamente los grandes sociólogos lo despreciaron, incluso él solo pudo ser profesor de no es la esperanza, solo lo dejaron de profesor de planta por ahí como hasta los 58, 60 años, ¿no? Que no va a pasar aquí con Lisbetes. Entonces, claro, en el libro pues es como todo un capítulo porque es muy fascinante el personaje. Pero luego, y no vamos a leer todo eso, entonces ya buscando, empiezo a encontrar cosas como las siguientes. Ya, bueno, y varios sociólogos diciendo cosas sobre eso. Pero también en el campo de la filosofía política contemporánea hay unos autores que dicen unas cosas muy incitadoras, muy chéveres con respecto a comunidad. Entonces uno de esos es un señor que se llama Roberto Espósito, que él se va, como buen filósofo, muy juicioso, a las raíces etimológicas de la palabra. O sea, la gente a veces tiende erróneamente a decir comunidad, su origen es koinonía, que no koinonía, digamos, da para otra cosa, ¿no? Sino era communitas, que es del latín. Y entonces dice, la palabra communitas tiene un prefijo, que es el de comus, que ya lo común, esas de estar juntos, pero él decía, el sentido principal que estaba en la palabra estaba en el sufijo munus. Y munus, que también da idea de municipio, varias palabras, estoy ahí pensando que otras tienen munus, tenía que ver como la idea de el origen era que se usaba prácticamente, era como una deuda compartida. O sea, aquí a los más chicos nunca les ha tocado, pero a nosotros sí nos ha tocado ser fiadores de un arrendamiento. Siempre dice, usted actuará solidariamente, pero solidariamente ahí es que si el otro no paga, uno paga. Pero el sentido era ese, que era que cuando se tenía una deuda compartida, los deudores se sentían mutuamente comprometidos a cumplir. Entonces dice, bueno, él se va por ahí muy finamente y cita a 1000 autores para decir, en últimas, comunidad no es tanto, o lo que da sentido y hace sobrevivir la comunidad, no es solo que se tengan como elementos similares, que puede ser una cosa que propicia, pero lo que sostiene comunidad es ese sentirse parte de que como que yo le debo a la comunidad, le debo a los otros, es decir, que es cuando uno está, cuento los que han sido padres, madres, tal, de que uno cuando recién, de pronto la generación nuestra, que uno está tan de profesor, que va acá, viene a Popayán, que de pronto fue un día a Buenos Aires, entonces uno siempre va en la tiendita, ay, ¿qué le llevo a mi hijo? O sea, uno está pensando siempre en qué voy a dar, o igual, que viene tal, ay, ¿qué le voy a regalar a mi novia? Entonces la comunidad se centra en el dar, no en el recibir, en el donar. Eso un autor lo llama la ética del don, que encontró eso, que muchas comunidades tradicionales se sostienen en eso, en un sentido compartido de que yo estoy en función de los demás, que tengo que dar. Entonces ahí ya era otra cosa muy poderosa. Y así, bueno, finalmente, como estos son más contemporáneos, también dicen, no, en últimas, lo que sostiene una comunidad es ese placer precisamente de estar juntos, de aportar, que se alimenta con cosas como los que pasó en la primera parte de hoy y en esto, con los rituales, ¿ves? Como decía aquí nuestra compañera coordinadora del proyecto, dice, bueno, no vamos a estar mucho tiempo sentados, ya no les cumplimos, pero bueno. Pero hay veces estos momentos sirven, ¿no? El momento del encuentro, de oír las palabras de nuestras autoridades, de que haya esta predicación. Es claro, porque es eso, es alimentar nuestros sentidos. Uno necesita de vez en cuando eso, quiera que sea. Yo digo precisamente es que compartimos con Lisbeth de haber estado en Brasil recientemente, bueno, ya estudiando su doctorado, y uno oye un discurso de Lula, y eso es un pastor de iglesia. Es eso, porque se comunica con la gente y exclama, llora, canta, baila. Entonces, claro, porque eso es algo que se perdió también en la política, el vínculo comunitario de los dirigentes con sus comunidades, con sus pueblos. Entonces, en ese caso es claro. Y eso, y hay 1000 autores más, que la invitación es
al libro o en internet. Si ustedes quieren Alfonso Torres Comunidad van a encontrar muchas cosas de eso. Pasemos al siguiente, que ya es de salida. Y también, diríamos que, porque claro, ya ustedes deberían estar sospechando, todos los que han leído de Colonia Levat, miren, este profesor Osorio está sosteniendo la comunidad con autores extranjeros, europeos y tal. No, pues resulta que en alguna ocasión que yo andaba con este Raye, hubo un evento, un encuentro como este de posgrados en estudios culturales y estudios postculturales. Y entonces fueron unas personas de México, yo como había estado en México, pues claro, tan rápido, tan en contacto, conversando, los invité, incluso yo iba cerca de la universidad, que era almorzar, muy comunitariamente, no los conocía, pero ya me hermanaba, como ya se fue nuestro decano, ¿no? que estudió tan en la UNAM, entonces yo ya de antemano dije, ay, me siento hermanado porque somos egresados de la misma universidad. Entonces, uno de ellos era un compañero indígena de Oaxaca, viste que le dije, mire, yo estoy trabajando, me gustaría que usted, porque yo había leído mucho aquí sobre todas estas dinámicas comunitarias en el mundo andino, no solamente aquí surcolombiano, sino digamos, ustedes allí en México, ¿qué hay de lo comunitario? Dijo, no, profe o Alfonso, yo le mando por ahí luego unos correitos. Cuando me manda como 18 textos en Word de 100 páginas, 50 páginas. Pues resulta que allí en Oaxaca hay todo un movimiento intelectual indígena, que es claro, que está en Guatemala, en Bolivia, se llaman así, que ha reivindicado la categoría comunalidad. Entonces ellos más o menos llegan a la idea y a la conclusión que dice que es lo que nos permite ser indígenas, a pesar de que desde hace más de 500 años nos han dicho dejen de ser indígenas está mal, ser indígena está atrasado, ahí están, y dicen, no es tanto como dicen los antropólogos, porque en ese entonces allá, igual que acá, la idea, por ejemplo, si un grupo humano se reivindica como indígena y está reivindicando el acceso a un territorio o recuperar una tierrita o devolver la madre tierra a sus propietarios, entonces decían, no, porque si no tienen la lengua, no son indígenas. Dicen, no, pues parte de lo que ha pasado en los 500 años que nos han quitado a muchos pueblos la lengua. O si no tienen tierra, no pueden reconocerse como pueblos indígenas. Entonces dicen, no, lo que nos reconoce y nos ha permitido seguir siendo pueblos indígenas, comunidades indígenas, es precisamente compartir estas cosmovisiones y una serie de prácticas que alimentan la comunidad. Así como aquí está la minga, allá ellos llaman el tequio. La palabra tequio es todo lo que ustedes saben de la minga, ellos lo llaman tequio. Entonces también eso. Entonces también tequio ha sido tanto todas las formas de trabajo colectivo, comunitario y otras prácticas más, pero también, digamos, es lo que sostiene las autoridades comunes, los símbolos, ritos, fiestas comunitarias, y ya hemos hablado un poco de lo del aguanto, la recta final. Entonces, claro, ya como un poco para ir cerrando, entonces ya que nos va quedando como claro, que bueno, que no es que la comunidad como todo no es tan fácil, no se deja entregar fácilmente a la conciencia, hay que pensarla, cuestionar. Y ya entonces podemos decir, bien, no todo grupo humano que está en un espacio podemos decir automáticamente es comunidad. Lo que podemos sí es preguntarnos qué hay de comunidad en ese grupo. Entonces, por ejemplo, ya cuando voy a un barrio, ustedes de profesores, profesoras, van a un barrio de Popayán, sea popular o no, pues uno se puede preguntar, ya no creer que ya son una comunidad, sino que qué hay de comunidad acá. Entonces puede que, no, aquí este barrio se han diluido, cada uno está en su mundo, aparte. O no, miren, es que aquí los jóvenes se encuentran, los sábados son a hacer skater, ahí ellos se encuentran, se hacen amistades. No, que es que aquí los más viejitos del barrio se encuentran para jugar dominó y no sé. No, que otros están, porque están, no sé qué, procurando construir una biblioteca. Entonces, reconocer qué hay de comunidad, qué no hay de comunidad. Pero, digamos, eso es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, para una comunidad, para hacerlo, y eso lo tomo, aquí está mi amigo Camilo, psicólogo, de un psicólogo social, para hacerlo requiere la presencia de un sentido inmanente de la vida a la cual sus miembros pueden pertenecer. Si no hay eso, no hay nada. Es decir, es una cosa, digamos, medio misteriosa, como lo hemos dicho. Es decir, lo que sostiene comunidad es precisamente un orden, digamos, de sentido que comparten las personas, que puede ser, somos la creencia de que todos somos hijos del sable o hijos o también de que no, que somos aquí este grupo chévere, somos amigos, o sea, una serie de dinámicas que claro que ese pegante es cultural e intersubjetivo, pero se sostiene sobre cosas, entre comillas, digamos, objetivas, prácticas, acciones, establecimiento de relaciones determinadas, y ya, digamos, en última, ya un poco como lo que
hemos dicho, digamos así, paulatinamente, todos estos rasgos, digamos, que sostienen lo de comunidad: compromiso mutuo, responsabilidades en común, el halo convivial como, digamos, ese espíritu, digamos, como compartido de cuando uno está en comunidad se siente como mejor que cuando está por ahí desparchado como un hongo. Entonces, todas esas cosas, digamos, lo han estudiado tan muy bien. Pasemos a la siguiente. Ya para mirar acá la universidad. Eso. Entonces yo ya entonces como reconocer la existencia de diferentes modos y formas de comunidad y de lo comunitario y de múltiples perspectivas conceptuales, podemos, uno, decir, preguntar, ¿es posible y deseable promover, impulsar y desarrollar acciones y proyectos sociales? Claro, que viene lo otro, y es que mi pregunta había comenzado era que teníamos algo llamado educación comunitaria, pero igual uno encuentra cosas que se le pone el nombre comunitario, trabajo comunitario, práctica comunitaria. Entonces ya con lo dicho, ya el supuesto no es de que yo llamo algo comunitario porque trabajo sobre unas comunidades dadas, que no se pueden autoengañar, sino porque yo lo que hago procura crear sentidos, crear vínculos, crear prácticas que alimentan lo comunitario. Entonces ya yo me atrevo a llamar algo comunitario cuando además lo estoy en co-creación permanente. Entonces las comunidades no las podemos suponer como ya dados, sino como una construcción permanente que debe alimentarse de varias cosas. Y eso ya lo estaba diciendo adelantado, no es algo evidente, es una construcción permanente, basados en estos sentidos. También ve que en algunos casos, y hay que siempre territorializar, contextualizar. ¿Qué es hacer comunidad en Jambaló? No es lo mismo que hacer comunidad en Cúcuta, o en tal contexto, en un entorno. ¿Qué es hacer comunidad en la universidad? Que vamos a ver que adrede no me he metido con algo que siempre está en la última frase de todas las diapositivas, que es lo común, que es todo un debate muy importante hoy, que es complementario para mí de la discusión sobre lo comunitario, pero que nos pone en otro lado. Sigamos a la siguiente. Miren, esa foto la tomé en Bogotá ya con una chiva de la minga. Entonces, claro, entonces la pregunta para terminar, bueno, desde la universidad podemos hacer comunidad. Entonces, uno es reconocer, eso ya fue. Entonces, claro, digo, bueno, si uno ya con esta mirada entre investigador y promotor de cosas, uno es saber que no se parte de cero. O sea, no es ni creerse el cuento de que somos una comunidad universitaria y todos vamos de la mano felices, nos queremos, los que han tenido cargos saben, o los que han querido estar en cargos, pues todas las grandes pugnas, luchas que hay en las universidades, que es propio de la vida contemporánea. Entonces ya no hay que asustar de que creer que comunidades que no haya, no. Pero sí reconocer que, claro, en las universidades hay colectivos de profesores, de estudiantes, dinámicas, proyectos de inversión, que ahí, digamos, cualquier propuesta comunitaria debe partir de reconocer de lo que ya hay y cómo potenciar de lo que ya hay, pero también a construir, cuando lo hay o no lo hay, precisamente dinámicas que alimentan eso. Entonces, acá, este programa, este proyecto que sostiene este encuentro de hoy y de mañana, y que se ha hecho en otras ciudades y que se va a hacer en otras, pues uno es que todos nos creamos el cuento, en el buen sentido del término. O sea, que este proyecto, estas ideas que lo sostienen, todas las digamos que es lo de construir narrativa. Las comunidades se sostienen también en estos términos de sentido, decimos narrativas porque es eso. Pero también lo que sostiene y hace que uno se sienta parte de una comunidad es que la dinámica sea comunitaria. Si en un proceso como estos hay alguien que es un mandamás y que solo quieres que los demás vayan detrás obedeciendo órdenes, ahí va a ser difícil. Pero si en la dinámica se propicia esa construcción colectiva, pues eso también alimenta en cualquier cosa. Y, claro, potenciar las diferentes dinámicas que incluso muchas veces ya se llaman, ¿ves? Lo que se llama el mundo científico también tiene su palabra comunidad científica, sabiendo que no hay cosa más de pugnacidad al interior de la ciencia. Pero ¿ves? Se llaman comunidades científicas. Bueno, pero entonces sí hay que promover comunidades de investigadoras e investigadores en este sentido, que no solamente, donde debe prima la colaboración. ¿Ves? Por ejemplo, hoy en el mundo universitario, a ustedes les toca como estudiantes, bueno, con toda la cuestión de que cada uno, pues sus notas y todo, pero entre el mundo de los profesores hay muchas cosas que se han construido recientemente que lo que llaman es a la competencia, a la competencia. Entonces, que el punto de acá, el punto de allá, la competencia permanente. Y entonces poco a la colaboración. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué tantas colaboraciones hay entre grupos de investigación diferentes? Creo que pocas, que más bien hay competencia. Y eso que acá, por lo menos en la política pública de educación, se promueven los grupos de investigación. Entonces yo estaba haciendo una charla hace poco, 2 o 3 meses en Santiago de Chile,
Allá la política pública de investigación ni siquiera apoya grupos, sino individuos. O sea, es uno en la lucha contra todos. Entonces yo allá muy despistado y muy a lo colombiano, entonces yo, ay, miren, unos que me invitaron, que era como una universidad. Y yo conozco a unos chicos allá en Santiago que tienen un proyecto que se llama Educación Popular y Comunitaria, conozco allí, ¿por qué no se juntan? Eso ninguno me hizo caso. Y eran todos alternativos, pero está tan incorporado, 40 años, 50 años de la experiencia de la dictadura y el neoliberalismo, que para ellos es casi inconcebible trabajar en grupo. Imagínense, o sea, que por lo menos nosotros tenemos esas figuras que posibilitan eso. Igual, entonces, claro, promover procesos, espacios de encuentro, diálogo, cooperación, generar reflexividad, que ese es otro elemento. De todos modos, creo yo, ya en estos contextos, digamos, como una universidad, esta construcción de comunidad debe ser objeto de conversación y reflexión permanente. ¿Qué pasa por eso? Es decir, vamos a ser co-creadores, vamos tal, ¿cómo estamos? Porque si no, todo eso, si no se sostiene eso, pasa a ser, eso se va, claro. Pero también está eso otro que fue con lo que comencé. No es de que, claro, es que uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces uno no puede fomentar cosas comunitarias si uno no ha tenido la experiencia, que es lo que yo peleo en las maestrías y todo, que con algunas de estas cosas alternativas que han surgido, como la investigación participativa, la sistematización, metodologías alternativas, uno no puede enseñar eso si nunca lo ha hecho. Entonces yo en Bogotá cada vez es un logro que hay más cursos de sistematización por todos lados, en todos los posgrados. Pero la cosa triste es que, pues, que nos dan, nunca han hecho eso, pues entonces transmiten algo ahí baboso, sin emoción, sin ejemplos, nada, porque no. Entonces, claro, uno es reconocer, y más en una región como un departamento como el Cauca, pues que es que ya hay muchas dinámicas comunitarias donde vayamos, a un contexto urbano, que vamos al norte de Cauca, que vamos allí a Santander. Incluso me imaginaba eso. Tal, cortica lo nuevo de Guapi, yo estoy todo emocionado. Ya le dije a Estelita, van a crear allá también para ir. Claro que a mí me gustaría eso, que entonces la construcción de comunidades de ida y de vuelta. Que la próxima vez que yo venga y oiga el himno de la universidad suenen más marimbas, tambores, pero eso va a pasar en 2 o 3 años, ya vamos a tener himno del departamento y de la universidad con más. Que eso entonces claro, y eso ya lo han dicho aquí ustedes con sus palabras. Entonces también construir vínculos entre comunidades implica lo mismo que es construir comunidades, los vínculos respetuosos, ir, oír, que esos también requieren unos tiempos que muchas veces son los tiempos de los proyectos, de los contratos, que a los 2 meses tiene que haberse constituido 18 comunidades, no sé cuánto. Sí, uno tiene que decir, sí, ahí ya van y ya, tenemos 16 o 20, pero saber que si esto es en serio, son procesos que se sostienen como con muchas cosas. ¿Y qué implica eso? Ya, pues, no solo, digamos, estos sentidos, esos vínculos, sino también prácticas, procesos, proyectos que lo sostienen, no tanto porque se le llame comunitario, puede que ni se utilice la palabra, pero que solo haciendo cosas juntos, digamos, construimos eso. Y finalmente la que viene es la última ya, que es lo que yo, incluso se me ocurría, ya sí, como digamos algunas cosas que digo pueden ser inspiradoras. Entonces, iba a decir incluso al comienzo, bueno, que hasta vergüenza me iba a dar aquí hablar de lo comunitario y de cosas interesantes en relación universidad-comunidad, porque como lo oímos del rector ya, y lo vamos a oír seguramente mañana en el panel de los profesores y profesoras de la universidad, acá hay muchas cosas que se hacen que apuntan a eso que yo he dicho y lo desbordan. Entonces, acá hablaba lo del grupo, eso lo metí después, debería haber sido el orden diferente, pero es porque también, por allá en los años 90, durante no sé qué, como 10 años, logramos sostener un proceso colaborativo entre grupos de profesores de varias universidades públicas del país que nos identificábamos con la educación popular. Entonces hicimos proyectos de investigación juntos tal, y se sostenía, claro, había momentos de apoyo de un proyecto, de alguna cosa, el ministerio, la OEA, bueno, eso buscamos de varias cosas, pero digamos lo que sostuvo la dinámica es todo esto que les estoy contando. Entonces es clave eso, ¿no? ¿Cómo es posible sostener? Donde a mí me parece que está más avanzado y más interesante lo de extensionismo comunitario, solidario, es en Uruguay. Uruguay es un país pequeño, solo hay una universidad pública, es la Universidad de la República, que está en todo el país. Entonces ellos, los centros, cuando van haciendo regionalización, como llamamos acá, o descentralización,
crean unos centros, como decir, bueno, en Bogotá, en Ciudad Bolívar, en zonas populares muy grandes, donde allí el centro es la relación, digamos, con la población, con la comunidad, o sea, el centro es la extensión y desde ahí se construye lo investigativo, se construye incluso las demandas formativas. Claro, no siempre va a poder así, pero es eso. Es un poco lo que yo traía de Boaventura de Sousa Santos. No podemos, digamos, llevar la universidad a la sociedad si no la llevamos el paquete completo. No es repetir la historia de las universidades, entonces solo docencia, préstenos un salón, porque eso es en la misma universidad donde ha pasado, que en tal lado tienen un salón, sí, entonces ahí le mandamos los profesores y ya decimos con orgullo, la universidad está presente allá en ese barrio, pero ahí no es universidad, hay un ejercicio de docencia que no es universitaria. Claro, bueno, entonces allá hay todo un proyecto que se meten por internet, especialmente el equipo que está trabajando, que tienen cosas muy, muy chéveres. Como el programa integral metropolitano, es que la universidad, además de su sede histórica, así, antigua, colonial, está en territorios con todos los juguetes. También, esto lo charlamos aquí con Lisbeth, en Brasil, más o menos como desde el año 2000, 2004, digamos, hace como 20 años, digamos, además de la creación de nuevas universidades públicas, se ha creado una política que se llama Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología del Brasil, que básicamente tiene ese propósito de, en territorio, en zonas, digamos, periféricas de las ciudades, en municipios, digamos, donde no llegan las universidades, digamos, públicas, clásicas, o aquí se lo están haciendo, pero allá no siempre, ni las privadas, mucho menos, porque si no es rentable, pues no se acercan a eso que está muy lejos. Entonces se crean esos institutos, que hoy ya son como 700, en este año solamente se crearon 100 nuevos, y todo a lo brasilero, que 5.000, 100.000 estudiantes. Es eso, entonces, con unas prácticas que, claro, muy atractivas, pero claro, es todo un reto, que es eso, la construcción misma de la oferta de la universidad, se pasa por asambleas también con los habitantes del territorio. Claro que no es solo, siempre hay, para que es chévere. Hay, digamos, la gente del territorio. Dos, hay expertos, incluso mandados por el Ministerio de Educación, digamos, porque pueden decir esto es viable, no, que queremos tal cosa, ingeniería química, no, pero eso requiere tantos costos de laboratorios, de pronto no es viable. Y los profesores, entonces después de debates y hay unos sistemas de puntos, deciden la viabilidad de que en los próximos 5 o 10 años qué programas van a estar. Y unos también que se van, no duran eternamente, porque precisamente ahí sí, como la lógica dice el mercado, al ser territorios pequeños, a mí me pasó una vez que iba haciendo un trabajo como este de ustedes a Chiquinquirá, entonces estuvo en el taxi, mucho gusto, y entonces yo conversaba, ¿usted qué es? No, yo soy licenciado en Ciencias Sociales, tan iba al hotel y el mesero, tal, ¿usted qué es? Soy licenciado en Ciencias Sociales, todos eran licenciados en Ciencias Sociales, porque en algún momento, en un afán de llegar se creó, y solo con 2 o 3 licenciaturas, pues todo el mundo era licenciado en Ciencias Sociales, pero eso no tenía que ver nada con las demandas del mercado ni nada. Entonces allá está esa preocupación. O sea, que son como varias cosas que hay que pensar simultáneamente. Bueno, aquí era un poco no porque se va a demostrar, pero en este periodo reciente, allá en la Universidad Pedagógica, que es donde he trabajado, hay una licenciatura prima hermana aquí de la maestría y de los posgrados que hay en educación popular, que llaman educación comunitaria. Entonces ahí, pero ha tenido que ver un poco con la dinámica general de la universidad recientemente, dentro del contexto de la ley 115, ustedes saben esto de la profesionalización, que los que eran profesionales de la educación, pero que no tenían el título, pero digamos trabajaban, pues había un plazo máximo de tenerlo. Bueno, da la posibilidad, digamos, legalmente de que se reconozcan los saberes y conocimientos de personas que han estado en una práctica específica. Como hay licenciatura en pedagogía musical, entonces hay muchos que son guasqueros que tocan, entonces se hace alguno y se reconoce y hace su licenciatura en 2 años. Y eso está pasando con comunitaria, especialmente con líderes defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. Entonces se les reconoce esa experiencia y en última su carrera dura 2 años, se profesionalizan y entonces eso... las 2 primeras experiencias se hicieron en Bogotá, en convenio con la Secretaría de Gobierno de la ciudad, y ahora con la gobernación de Cundinamarca, digamos, algo similar en 2 territorios, en una población que se llama La Mesa, que es la región del Tequendama, y otra región que es la región de los Almeida, que es al norte ahí de Cundinamarca. Claro, son experiencias muy modestas,
incluso más modestas que las que están haciendo acá. Pero es eso, es como, diríamos, ve, y aún con mucho de extensionismo clásico. Porque ¿qué tiende a pasar? Claro, yo me la paso peleando con ellos. Es que los mismos, ¿quién da aquí el curso tal? Lo vamos a llevar allá. Y yo le digo, ya preguntaron allá si allá en ese territorio no hay gente que trabaje ese tema y que quizás sean los que... Bueno, siempre faltándole algo. Pero creo que estamos viviendo un momento bonito y que aquí, como lo dijo el rector, en varias universidades públicas y privadas, también hay que decirlo, hay intentos, experiencias interesantes de tener una relación más cercana con los territorios, más cercanas con estos propósitos de construir aquí, pues porque fue lo que yo quise comunidad, pero igual habrá que decir, construir sociedad, construir paz, de estas maneras más respetuosas y más, digamos, constructoras, digamos, de lo que queremos al futuro para todas y todos nosotros. Entonces, eso era lo que quería compartir. Apenas, seguramente me moriré más de la cuenta, pero pues, con mucho corazón, como lo vieron, quería compartir eso. Gracias.